Las fiestas de Pascua, panes sin levadura, primicia y Pentecostés son importantes no solo porque ellas tienen en sí mismas un caudal tremendo de información acerca de los propósitos generales de Dios, sino porque en un momento de la historia, en sus celebraciones, toda la humanidad fue impactada. Tendremos nosotros hoy, los creyentes en el Mesías, que continuar estudiando esos detalles. Es importante que celebremos esas fiestas hoy. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura, si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios? Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, pero ¿realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Liber Aguiar y hoy te quiero hablar de los Moadín de primavera. En el episodio anterior vimos cómo el sacrificio del Cordero Pascual ocurría en la tarde del 14 de Aviv, que sería casi lo último para hacer en ese día, o sea, en la tarde. Usted debe recordar que un día bíblico comienza con la puesta del sol y es la puesta del sol la que lo va a cerrar. Por tanto, al leer la Biblia se debe tener muy claro que el desayuno no es lo primero como acostumbramos en Occidente, sino la cena de la noche que le precede. Especialmente empieza la cena con que comienza ese día. Es conocida como la primera Hagigá. Y era un tiempo especial, como vimos en el episodio anterior, para que los maestros que tenían discípulos y bajo el mismo formato de la cena pascual, que sería en la noche siguiente, pues entonces ellos pudieran enseñar acerca de todos los detalles de lo que sería a partir de ese día la celebración. En ese momento, un tanto informal, pero con el mismo orden de la verdadera Pascua, los maestros van a enseñar detalles que son únicos, revelaciones, cosas profundas que tienen que ver con los Moadín. Específicamente los de primavera, o este que se está gestando, el de la Pascua, los panes sin levadura, toda esta semana. De ahí que Jesús, el maestro bíblico más excelente que haya transitado sobre la tierra, aprovecharía ese momento previo a su sacrificio para presentar a sus discípulos el cumplimiento de ese Moed, su actualización y además lo que continuaría anunciando mientras el cielo y la tierra permanezcan ahí. Luego, bien avanzada la mañana y de una cena ajetreada para algunos, se debía preparar el cordero que sería llevado a sacrificar. En el caso de los que estaban en Jerusalén, el cordero se llevaba al templo en medio de una procesión, mientras las mujeres esperaban, haciendo todo lo necesario para cumplir en la noche con ese orden de la cena que hablamos en el episodio pasado tan detalloso. Fíjese cómo lo ordenó el Señor. En el mes primero, en el 14 del mes, entre los dos crepúsculos, es Pascua para el Señor. Así que ya puede imaginar usted que mientras los maestros están con sus discípulos, Jesús por su parte también estaba con los suyos trayendo la enseñanza más grande acerca de este Moed. Al finalizar la cena, él saldría con los discípulos y ya entrada la madrugada, mientras todos dormían, él era apresado. Luego, cuando todos se preparaban para la procesión, los principales sacerdotes tomaron ese momento para sentenciarlo.
Lo llevan ante Pilato y cuando ya todos los hombres van en procesión al templo para sacrificar sus corderos, Jesús va camino al Calvario por otra vía. Es así que en el momento de comenzar los sacrificios vespertinos y simultáneo con los corderos esos que están siendo sacrificados, Jesús entrega su vida como expiación en la cruz, de una vez y para siempre, cumpliendo de forma estricta y detallada con ese muerte. Un detalle que desconcierta a todo el que ha interpretado sin tener en cuenta el contexto bíblico es que Jesús es bajado de la cruz y sepultado porque venía el día de reposo. Pues al leer a Juan encuentran: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, o sea, el 14 de Aviv, el día que se sacrifica el cordero, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era grande, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Así que para estos que ignoran el contexto, lo más lógico es que fuera el viernes, pues automáticamente asumen que reposo es sábado. Sin embargo, la palabra reposo allí no significa sábado como ellos asumen, sino, como bien traduce Casiodoro, significa reposo. Y sin entrar en argumentos lingüísticos para no enredarle a usted, con que muy claramente se puede evidenciar que cuando el texto griego va a hacer referencia al día de reposo semanal o al día de reposo solemne de una fiesta, pues existen reglas lingüísticas gramaticales para diferenciar entre un día y otro. Sin embargo, obviando eso que sabemos que muchos pueden desconocer aún creyéndose maestros del griego bíblico, solo necesitamos volver a leer al propio Juan, que va a aclarar que era un reposo especial, grande, o como también traduce Casiodoro, de gran solemnidad. Es decir, que no era el reposo semanal, sino un reposo que dependería de la fiesta y no de ser un día X de la semana. Es decir, que ese primer día de la fiesta, que es reposo, podía ser lunes, miércoles, jueves, cualquier día. Esto invalida esa interpretación descontextualizada que por siglos ha dicho que Jesús lo bajaron de la cruz porque era viernes y venía el sábado. Ese día siguiente por el que quieren bajar a Jesús de la cruz, que como hemos dicho comienza con la noche y a la vez con una cena, tiene dos características que van a coincidir, van a convergir en él. La primera es que es la noche del 15, cuando se come el cordero pascual que se sacrificó en la tarde anterior, o sea, la del 14. La segunda característica es que esa cena da inicio al primer día de la fiesta de los panes sin fermentar, que en hebreo se conoce como Matzot. O sea, que como ocurre cada año, tenemos dos fiestas unidas, la de Pascua y la fiesta de los panes sin fermentar, Pesaj y Matzot. ¿Qué sucede ese día? ¿Qué es lo que lo hace tan especial? Fíjese cómo continúa el libro de Levítico al respecto. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne de los panes sin fermentar, Matzot, para el Señor. 7 días comeréis pan sin fermentar. El primer día, es decir, el día en que comienza esta fiesta, tendréis santa convocación, Mikra Kodesh, que como dijimos en temporadas anteriores, es un llamado especial que Dios hace para que se presente ante Él todo su pueblo, y por eso va a continuar diciendo: ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis al Señor 7 días ofrenda encendida. El séptimo día, es decir, que el día con que va a terminar la fiesta, también será Mikra Kodesh, santa convocación. Por eso tampoco ese día ningún trabajo de siervo haréis. O sea que esta fiesta tiene 2 días en que no se hace trabajo. El día en que comienza y el día en que termina. ¿Y cómo se le puede llamar en hebreo
también a ese día Shabbat, que quiere decir reposo. Así que la mayoría de las veces que se celebra la Pascua, como después viene la fiesta de panes sin fermentar, podemos encontrar 3 reposos. El que da inicio a la fiesta de panes sin fermentar, el que lo clausura y el reposo regular que cada semana tiene cada 7 días. En ese primer reposo se tiene la cena pascual en que se come el cordero, junto a las hierbas amargas, al pan sin fermentar y al vino. Como mismo ocurrió siglos atrás en la noche antes de salir de Egipto. Todo, como dijimos en el episodio pasado, bajo un orden estricto cuyo mensaje Jesús en aquella última cena lo va a revelar. ¿A quién? Específicamente a sus discípulos, la noche antes de su sacrificio, en la primera Hagigá. Lo distintivo de este Moed es que en esa semana se comerá pan sin fermentar, o como también decimos en español, pan sin levadura. Es bueno aclarar que este tipo de pan, la matzá, también se podía comer si a alguien le gustaba en todo el año, pero no podía dejar de comerlo el día que se celebraba. Si usted quería no comerlo porque le gusta, sino para obedecer al Señor, pues tenía que comerlo específicamente en esa semana. ¿Lo podía comer el resto del año? Sí. Pero si quería agradecer a Dios, si quería obedecer a Dios, si quería cumplir con el mandamiento, era en esa semana. Entonces tenemos que Jesús es bajado de la cruz, no porque venga el sábado, sino porque viene el primer día de la fiesta de panes sin fermentar, que es Santa Convocación. O como dice Juan, que es en el texto que leímos, un reposo grande. Ese día no se trabaja, así que preparar la cena será parte también de las cosas que se hacen en el día de Pascua. Por eso Juan le va a llamar la preparación. Él también nos da una pincelada al respecto diciendo: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Claro, porque como hemos dicho, la comida de Jesús con sus discípulos fue en la primera Hagigá. Y esta que está haciendo referencia sería la cena donde se come el cordero a la noche siguiente, que como hemos dicho se llama Seder Pesaj. Ahora, si queremos saber qué pasó ese día de reposo en que se comía el cordero pascual, lo único que tenemos que hacer es leer el texto. Pero como el texto no dice nada al respecto, podemos suponer que simplemente pasó lo que pasa normalmente, nada fuera de lo normal. Todos en Jerusalén comieron su Pascua, aunque seguramente los discípulos estaban tan turbados que no aplicaron ninguna de las enseñanzas que le había dado Jesús la noche antes en la primera Hagigá a esta cena. Al final de ese día de reposo, o sea, al llegar la noche del otro día, se hacía una cena normal, con el único distintivo de que había que comer el pan sin fermentar. Y al amanecer habría que recoger entonces todo el desorden del día anterior, el reposo de la cena pascual, ya que por ser reposo pues simplemente no se podía trabajar, no se podía lavar, no se podía hacer toda una recogida de lo que implicó la cena. Entonces, al amanecer el 16, el ajetreo y la convulsión en la ciudad sería tremenda, porque todos estarían al mismo tiempo necesitando agua para lavar, las tiendas estarían cerradas, todos estuvieran haciendo cosas en función de dejar todo recogido y organizado. En resumen, un día en que no sucedió nada fuera de lo normal y por eso el texto bíblico no va a dar ningún detalle. Aunque pudiera parecer que esto terminaría aquí y solo faltaría la resurrección de Jesús, en cuanto a los Moadín hay otro detalle que se va a añadir y es la fiesta del Omer Reshi, es decir, las primicias.
Pero eso lo veremos en el próximo programa. Dios le bendiga y le esperamos en el próximo episodio de la Biblia Bien Leída.